La pobreza nos libera. Evangelio de Marcos 10 del 17 al 27. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraron aún más y se decían unos a otros: ¿Y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolo fijamente, dice: Para los hombres imposible, pero para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El joven del Evangelio fue llamado por Jesús a ser uno de sus discípulos. Excelsa dignación. Y él desoyó el llamado porque estaba apegado a las cosas materiales. Hay personas que son claramente llamadas por Jesús, pero rechazan el llamado por las comodidades que ofrece el mundo. Jesús se queda esperando la respuesta positiva, que es la que quiere Dios, y el joven, encadenado a sus afectos, se va triste, o al menos tocado en su conciencia. ¿Cuántos fracasos en la vida por no haber sido fieles al llamado de Dios, y particularmente no haber sido fieles al llamado a la vida consagrada? Pero veamos la razón del rechazo a la vocación divina. Tenía muchos bienes. El afán de las cosas materiales tiene hoy a la gente sorda para el llamado divino, pero aún para las cosas de Dios, para el simple trato con Dios. Dice San Ignacio de Loyola que el demonio tienta a las almas, en primer lugar, con codicia de riquezas. Dice codicia, que significa deseo, avidez, concupiscencia, apetito de riquezas. Lo malo está en la codicia de riquezas. Se puede tener cosas materiales o no, riquezas o no. Lo malo es la codicia de cosas terrenas. Para alcanzar el cielo es necesario ser pobres de espíritu, es decir, no codiciar las riquezas. Lo dice Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa pobres de espíritu? No codiciar las riquezas. Hay ricos que no están apegados al dinero, son muy pocos, es cierto, y son dadivosos con los necesitados. Y hay pobres que no tienen dinero, pero lo codician. Estos no son pobres de espíritu, porque si tuvieran dinero, estarían apegados a él. Entonces el problema no es tener dinero o no tenerlo, tener cosas materiales o no tener, sino el apetito, el deseo inmoderado de cosas materiales. San Pablo dice: No hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. Porque la codicia de riquezas es la raíz de todos los males y atenta contra la fe. Primera Timoteos. La vida pasa y nos llevamos únicamente las buenas obras que hayamos hecho. Las cosas materiales, tanto fatigas para conseguirlas, las dejamos en la tierra.
Sí, pero las cosas materiales me han dado gran felicidad, podrían decirme. Hay que disfrutar de las cosas buenas de la tierra, pero sin olvidarnos que primero en mi vida está Dios, la búsqueda de la vida eterna. Recordemos lo que nos enseña Jesús en el Sermón del Monte. Dios provee a los pájaros del cielo y viste a las flores del campo, y ellos no trabajan para tener alimento y vestido. Jesús, siendo Dios, eligió la pobreza. ¿Por qué habrá sido? ¿No será que la pobreza es una bendición? Ciertamente que sí, pero hay que aceptarla, y no solo aceptarla, sino ser feliz de ser pobre. La pobreza da libertad de espíritu, porque nos libra de la codicia de riquezas, que es con lo que el diablo tienta a todo nacido. Además, nos permite imitar a Jesús, que siendo rico se hizo pobre por nosotros. La pobreza es un camino expedito a la humildad y a la verdadera santidad. Sin ser pobre de espíritu, es decir, pobre en el corazón, es imposible entrar en el cielo. Y si somos pobres actualmente, aceptémoslos con alegría, a pesar de las incomodidades de la pobreza, por amor y para imitar a Jesús. Jesús dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, rico actual o rico en el espíritu. Los discípulos se sorprendieron de la enseñanza de Jesús y preguntaban temerosos, ¿quién entonces puede salvarse? Jesús les enseña que Dios puede ayudarlos en esto y en todas las demás codicias y llevarlos a la vida eterna. Solo se tienen que abandonar en sus manos. Dios hará de ellos y de todos los que se abandonen en Él moradores del cielo.